Con las capturas del senador Iván Name y del representante de la Cámara Andrés Calle por su participación en el entramado de soborno en el que recibieron, según la Corte Suprema de Justicia, más de 3.000 millones de pesos para favorecer el curso de proyectos del gobierno en su paso por el Congreso, el aparato judicial demostró que no va a dejar el tema sin resolver y que vendrán más acciones. ¿Tocará a quienes sobornaron a los congresistas? Conversamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, sobre cuál será la dirección que tomará el proceso. Hoy es viernes 9 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. El concepto de la Corte Suprema de Justicia es contundente, sin lugar a espacios de duda. Dice que tanto el senador Iván Name como el representante de la Cámara Andrés Calle recibieron este dinero como soborno para ejecutar estas acciones que, así no se hayan visto reflejadas en los resultados, sí se ejecutaron, según la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no hay espacio para las dudas? ¿Quién mejor para hablar de esto que la editora de la Unidad Investigativa, Marta Soto, unidad que fue una de las primeras en poner en evidencia el caso y hasta el que hemos llegado hasta acá? Bienvenida, Marta. Carlos, ¿cómo está? Pues si esto tiene, sin duda alguna, si en el mundo católico que tengamos papa es una decisión de humo blanco, también en la justicia colombiana es una decisión de este talante el hecho de que hayan terminado implicados dos personajes que en su momento eran las cabezas ni más ni menos del Congreso de la República. Iván Name, además hay que recordar que es de la Alianza Verde, que hace parte de la coalición de gobierno, y Andrés Calle, un liberal disidente que sin embargo venía apoyando el gobierno de Gustavo Petro. Y como usted dice, para la Corte Suprema de Justicia, para la Sala de Instrucción, es clarísimo que hay evidencia suficiente para, pues inicialmente pedir que se les detenga, porque habrían recibido, y usted preguntaba ahorita, ¿para qué? Habrían recibido sobornos, uno por 3.000 millones de pesos, que estamos hablando de Iván Name, y el otro por 1.000 millones de pesos, estamos hablando del señor Calle, para apoyar, o al menos no entorpecer, las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. Y en la decisión de la Corte las llaman por nombre propio, y están hablando, por ejemplo, de la reforma a la salud y también de la laboral. Marta, esto resulta muy confuso porque precisamente el gobierno y voceros defensores del gobierno dicen, pero ¿cómo es posible que señalen que el senador Name intentó colaborar o ayudar si fue el principal opositor desde su presidencia del Senado de las reformas y buscó cómo tumbarlas? Y lo relacionan incluso casi que con el Centro Democrático y con la gente que estaba detrás de tumbar las reformas sociales propuestas por el presidente. Bueno, si tenemos que ser claros, no podemos ubicar al senador Name en el Centro Democrático. Sin duda alguna, él venía haciendo una coalición con gente muy poderosa de la Alianza Verde. Estamos hablando de Carlos Ramón González, no solamente cofundador de ese partido, sino también un hombre muy poderoso, ex M19, exdirector del DAPRE y también de inteligencia del gobierno de Gustavo Petro, y Sandra Ortiz, ni más ni menos que la alta consejera para las regiones. Entonces, si lo vamos a ubicar en el espectro político, hay que ubicarlo ahí, que sin lugar a dudas, la Alianza Verde podría llegar a ser uno de los partidos más impactados por esta investigación, aunque cuando abrimos el abanico de congresistas presuntamente involucrados, hay de todas las corrientes. Lo que sí está claro, al menos para la Corte, y es lo que está buscando establecer, es que no solamente habían recibido dinero para no estorbar o para apoyar, en el caso de Calle, estas reformas, sino que además Name también habría recibido plata con el propósito de apoyar la candidatura de una de sus hijas al Consejo de Bogotá. Y en el caso de Calle, también se especula que parte del dinero era para apoyar, porque acuérdense que en esa época estábamos en plenas elecciones,
las aspiraciones políticas de al menos de 2 de sus familiares en Córdoba. Así que habría como un doble efecto dentro de esa entrega de dineros que venían directamente de las arcas públicas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Marta, desde que hemos venido hablando de este tema varias veces en este podcast y con la unidad investigativa, pues lo que hemos hablado es que tanto Olmedo López y Estanislao Pinilla, exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, como mensajeros, y Sandra Ortiz también, como NAME y Calle como receptores, pues están ya con resultados judiciales. Pero ¿qué pasa con los que ordenaron el soborno? Usted hace una descripción exacta de lo que sigue ahora, porque evidentemente 2 funcionarios de segundo nivel, como vienen a ser Olmedo López, en ese momento cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y su segundo soborno es Neider Pinilla, no iban a tener la iniciativa. Es más, ellos mismos han dicho que ellos recibían instrucciones desde Casa de Nariño. Y la Corte Suprema, en la decisión en donde ordena las capturas de NAME y de Calle, dice que efectivamente Neider seguía órdenes de Olmedo, pero Olmedo seguía órdenes de altos funcionarios del gobierno nacional. Lo estoy repitiendo de manera textual, con un habrían, porque acuérdese que hay una presunción de inocencia, y lo que está haciendo la Corte es seguir esa línea, digamos que de hipótesis judicial, en donde asegura que ya hay elementos suficientes como para saber que eso habría podido suceder. Pero efectivamente, en las 138 páginas, un poco más, que tiene la decisión, se reitera que en este rompecabezas faltan exactamente esos que usted menciona, y es la persona o las personas que entregaron las instrucciones. Acuérdese que la Corte Suprema lleva una parte de esta investigación, la otra parte está a cargo de la Fiscalía General. Y hay algunos que aseguran que la Fiscalía ya no tiene más largas que definir la situación jurídica de personajes como Carlos Ramón González, y también del ministro Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, que ha estado declarando la última semana, estuvo en 3 largas sesiones en la Corte en donde le estuvieron preguntando por ese tema. Es más, la decisión de una medida de aseguramiento en contra de la entonces cabeza del Senado y el de la Cámara coincide en que también se le imputaron cargos a una de las asesoras de Ricardo Bonilla, que ha sido para la Fiscalía una pieza clave en la investigación. Estamos hablando de María Alejandra Benavides, es decir que las decisiones ya siguen escalando y tocando la puerta de Casa de Nariño. Marta, este ha sido un tema que resulta resuelto de manera muy rápida y diligente, o pues ahí va, en la medida en que tiene resultados contundentes. La Corte Suprema pareciera no dar espacio a las dudas para un trazado de pruebas que lo hemos visto en diferentes espacios, como pareciera que todo está lo suficientemente claro. Déjeme, por favor, recoger unas declaraciones del propio presidente Gustavo Petro, en donde le hizo un reconocimiento al periodismo investigativo, no solamente del periódico El Tiempo, sino de otros medios de comunicación, porque esto no es gracias, digamos que el origen de este proceso a la justicia. Esto es gracias al periodismo investigativo. Acuérdese que todo esto empezó con el abandono de unos carrotanques en La Guajira, y después de que El Tiempo reveló que le habían sido comprados a una empresa que vendía carne de animales muertos y elementos de ferretería, se convirtió en un escándalo que tal vez es el más importante que ha golpeado hasta ahora al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, a eso se debe también que personajes como Olmedo López terminaron entregando información, obviamente a cambio de beneficios judiciales. Lo mismo es Neider Pinilla. Entonces, no se puede, en todo caso, desconocer la labor que ha hecho la Fiscalía. Ellos llegaron, por ejemplo, a establecer cómo se habrían movido hilos también para entregar unos contratos, convenios se llaman en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo,
que beneficiaban a varios congresistas que hacían parte de las comisiones terceras de Cámara y Senado, que son las comisiones de crédito público. Y en este caso cambia el móvil de para qué. Y es para beneficiar, obviamente también iniciativas del gobierno, pero también el visto bueno que se necesita, aunque hay algunos que dicen que no es obligatorio para los empréstitos de la nación. Pero esa es otro tentáculo o otra vertiente de esta investigación que está pendiente. Aquí estamos concentrados inicialmente en las cabezas en ese momento de Senado y Cámara, pero hay muchos más congresistas implicados y cuya suerte está en manos de la Corte Suprema por ser aforados. Y vamos a esperar a ver qué pasa con la Fiscalía, porque esto es un tema que si se mueve acá, también tiene que temblar allá. El presidente Gustavo Petro desde un comienzo ha dicho que es necesario que los responsables lleguen a la justicia, sean llevados a la justicia, e incluso él insiste en que él fue el primer denunciante en todo este caso. Sin embargo, quiero preguntarle, Marta, ¿qué tan diligente ha sido la ayuda del gobierno desde las distintas instancias, por ejemplo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, para ayudar en el caso? Bueno, yo creo que sí se nombró a una persona en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Carrillo, que entró a poner la casa en orden y también encontró otros contratos que no se habían visibilizado. También estamos obviamente de acuerdo con lo que dijo el presidente, porque la Secretaría de Transparencia de la Presidencia presentó la denuncia con base en las investigaciones periodísticas. Entonces, digamos que es cierto, pero yo creo que el gobierno tiene algún tipo de responsabilidad política y no podemos simplemente aplaudir que la justicia esté caminando, sino que también tienen que reconocer que estamos hablando que los implicados estaban en Casa de Nariño. Todavía falta resolver la situación jurídica de asesores del DAPRE, de la propia cabeza del DAPRE, que después pasó a ser ni más ni menos que la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, que es la que coordina todas las inteligencias y contrainteligencias del país con ejército y policía. También tenemos que hablar de otros funcionarios de alto nivel, incluso el ministro de Hacienda, el ministro del Interior de la época, el doctor Velasco. Entonces yo creo que no se le puede echar la culpa al Ejecutivo toda, tampoco al legislativo, sino que este es un tema que desafortunadamente impacta a esas dos ramas del poder. Marta, estamos ya entrando al año electoral y pues esa fotografía de ver detenidos, esposados a un senador que presidió el Senado y a un representante de la Cámara que también presidió la Cámara de Representantes esposados, no se veían ese tipo de imágenes desde la parapolítica, la FARC política, casos en los que pues la justicia procedió, pero además en momentos en los que cualquier voto de cualquier senador y representante de la Cámara pueden ser determinantes en espacios de votación de proyectos de reforma. Va a haber suspicacias acerca de si esto afecta de alguna forma directamente las votaciones y las balanzas sobre los proyectos y lo que está pendiente del gobierno. ¿Cómo entender esto? Pues mire, el lunes hay una otra reunión de emergencia en el partido que une a Sandra Ortiz, a Carlos Ramón González y a Iván Name, que es la Alianza Verde, para saber qué camino van a tomar. Ellos estaban pensando en un divorcio político que se frustró y que también se les complicó la situación con el hundimiento de la ley que permitía el transfugismo, que yo creo que para las personas que nos escuchan es un término ya familiar, en donde les permite a los políticos cambiar de partido sin que se les sancione. Esa parte se le dañó al pacto histórico. Hay una división también en el pacto histórico evidente, en donde hay algunos que ya han declarado, digamos que por lo menos su distancia entre líderes, por ejemplo, María José Pizarro, con Gustavo Bolívar, por dar un solo paso, y hemos visto también cómo han ido desfilando algunos personajes por Casa de Nariño, como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a quienes algunos
han denominado como el posible caballo del petrismo para las elecciones de 2026. Aunque también hay algunos sectores que recuerdan su cercanía con Sandra Ortiz. De hecho, el ex esposo de Sandra Ortiz es asesor del gobernador, al igual que la hermana de la exconsejera hoy presa en la estación de Carabineros de Bogotá. Y además, una de las testigos clave en contra de Iván Name, su ex amigo íntimo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Nos vemos el próximo lunes. Podcast El Tiempo.